¿Escuchas pitidos, zumbidos, murmullos, chasquidos, soplos, rugidos o cualquier otro tipo de sonido que no viene de verdad del mundo exterior? Posiblemente estás sufriendo acúfenos o tinnitus. Buenas, soy Javier Arnanz y en este vídeo te voy a ayudar a través de unos sencillos ejercicios a que te liberes para siempre de esas molestias en tus oídos. El estar escuchando constantemente estos sonidos, aparte de lo molesto que es, puede degenerar en una pérdida de audición, además de lo importante que es para nuestra salud general, ya que provocará síntomas de ansiedad, estrés y depresión. La medicina china ha trabajado desde siempre estos síntomas con mucho éxito. Si has estado buscando vídeos por YouTube habrás encontrado seguramente muchos tratamientos generalistas, pero la clave del tratamiento de la medicina china parte de haber hecho un buen diagnóstico. Para la medicina tradicional china existen fundamentalmente dos motivos por los que se pueden generar los acúfenos y esto va a hacer que varíe el tratamiento. No te preocupes que no tienes que entender absolutamente nada de medicina china. Yo te voy a dar una prueba muy sencilla de hacer que vamos a hacer en un minuto para poder saber cuál es el camino que tenemos que elegir. Pero recuerda, lo primero siempre es haber acudido a un especialista que nos haya descartado que haya lesiones internas del oído que sean los que están provocando estos sonidos. Antes de empezar con nuestro tratamiento, vamos a hacer esta prueba de diagnóstico. Lo que quiero que hagas es que te tapes los oídos y escuches un momento. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Ha mejorado o por lo menos ha disminuido el sonido? Si eso es así, estamos ante un problema de insuficiencia de riñón. No te preocupes por el órgano anatómico con nuestra concepción de medicina occidental. El riñón incluye muchas cosas en medicina china, más allá que el simple órgano. Lo que nos interesa es que estamos trabajando con la esfera del agua dentro de los 5 elementos. En función de esto, luego elegiremos unos ejercicios u otros. No ha mejorado el sonido, sino que se mantiene o incluso aumenta, entonces estamos hablando de un tema de exceso. Dentro de la medicina china será exceso de hígado y vesícula biliar y Shan-Yao. Lo que nos interesa a nosotros, sobre todo, es que vamos a estar trabajando con la esfera de la madera dentro de los 5 elementos. Así que recuerda esto bien, si lo que vamos a trabajar es con un tema de insuficiencia o con un tema de exceso. Nos guardamos esa información y vamos a trabajar primero con el tratamiento de los síntomas. El tratamiento de los síntomas lo vamos a hacer con un tratamiento local. Vamos a hacer unas presiones y amasamientos en unos puntos que tenemos en la oreja. Vamos a trabajar con 4 puntos. El primero es intestino delgado 19. No te preocupes por acordarte de los nombres, te voy a decir muy claramente dónde los tienes que localizar para que luego puedas ir directamente y apretarlo. Intestino delgado 19 se encuentra delante del trago. El trago es esta parte de carne que tenemos delante del orificio de la oreja. Si colocamos el dedo por delante y abrimos la boca, vamos a sentir que se hace un agujero. Vamos a localizar los dos y ahora en este punto con nuestro dedo índice o nuestro dedo corazón, con el que te resulte más cómodo, vamos a hacer círculos, compresión y vibración. Cuando llevemos un rato con esto vamos a ir al siguiente. El siguiente es triple calentador 21 o Shan-Yao 21. Está muy cerquita, solamente tenemos que subir un poco hacia arriba. Está entre el trago y donde termina el hélix. En esa parte de ahí vamos a estar buscando las presiones con los círculos y las vibraciones. Y para terminar vamos a bajar al punto que es vesícula biliar 2. Vesícula biliar 2 se encuentra un poquito más abajo del trago. Entonces teníamos aquí el intestino delgado 19. Si bajamos un poquito entre el final del trago y donde va a empezar el lóbulo de la oreja, tenemos el punto y haremos círculos, compresiones y podemos hacer pequeñas vibraciones. Es decir, vamos a trabajar 3 puntos. Puedes hacerlo en el orden que quieras. Localizar el punto en el trago, subir y luego bajar, o empezamos por encima, vamos al del medio y luego bajamos. Vamos a estimular cada punto unos 20 segundos hasta que encontremos un poquito de molestia
o de distensión. No demasiado, no hace falta que nos perforemos la oreja haciendo presiones. Se trata de sentir que se va activando el punto. Y haremos esto en cada punto 2 o 3 veces. Cuando hayamos terminado con estos puntos, vamos a ir al triple calentador 17 o San Yao 17. Se localiza detrás del lóbulo de la oreja, debajo de la oreja, detrás. Hacemos presiones, vamos a notar un punto que tiene un poquito de molestia. Pues ahí lo mismo, haremos unos círculos con presión y vibración. Y de la misma manera, trabajaremos hasta que lo notemos un poquito activo, relajamos la presión y volvemos a presionar hasta que lo notemos un poquito activo. A través de estos puntos estamos haciendo un trabajo específico para los sonidos de los acúfenos. Vamos a completar esto con un masaje en la oreja. Vamos a ir pellizcando toda la zona del cartílago, toda la zona del hélix, apretando y haciendo circulitos desde arriba hacia abajo. Lo que estamos buscando así es aumentar toda la circulación de la sangre. En medicina china decimos que donde va la sangre va el chi y así evitaremos problemas de bloqueos. Iremos haciendo el masaje bajando unas 20 veces hasta que la oreja se note bien caliente. A continuación vamos a hacer un ejercicio muy típico dentro del Qigong, se llama tocar el tambor celestial. Para ello vamos a poner las manos sobre nuestras orejas llevando los dedos hacia atrás y vamos a apoyar los dedos sobre la parte del occipital, sobre la parte del hueso hacia abajo. Vamos a montar el dedo índice sobre los dedos medios y lo que vamos a hacer es dejar que caiga golpeando el hueso. Vamos a notar una vibración dentro de todo el cráneo. Vamos a golpear pues unas 20 o 30 veces. Y para terminar, hemos estado generando vacío al presionar con las palmas de las manos. Queremos soltarlo de golpe para que suene como una pequeña explosión al liberarlo. Y ya para terminar vamos a frotar haciendo un masaje. Vamos a colocar el dedo índice por detrás de la oreja y luego el resto de los dedos por delante y subiremos para arriba y para abajo calentando la zona. Fíjate que de esta manera estamos volviendo a trabajar todos los puntos que habíamos hecho antes. Haremos esto 20 o 30 veces hasta que esté la zona bien caliente. Con todos estos ejercicios ya habremos tratado los síntomas. Siempre poco es mejor que nada, así que si no vas a tener mucho tiempo, con que hagas esta parte ya es suficiente. Pero lo ideal es que continúes un poco más con los siguientes ejercicios para que podamos tratar la raíz, nos ayude a solucionar el problema y sobre todo a prevenir que no vuelva a suceder. ¿Te está gustando el vídeo? Si es así, no olvides darle al like y sobre todo suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de los nuevos vídeos que vaya colgando para todos vosotros. Muy bien, pues vamos a empezar con el tratamiento de la raíz. Esto lo vamos a hacer sobre todo a través de puntos distales. El tratamiento de los síntomas lo hacíamos en tratamiento local, el tratamiento de la raíz o de las causas lo vamos a hacer con puntos distales. El primero que vamos a hacer, da lo mismo que estemos trabajando en insuficiencia o en exceso, es decir, daba lo mismo lo que te hubiese dado la prueba que hicimos al taparnos el oído, este punto lo vamos a hacer siempre. Es el Du Mai 20 o Aso de Gobernador 20 o Pai Hui. Este punto se localiza en la parte superior de la cabeza, en la parte más alta. Para encontrarlo tenemos que hacer una línea que va entre los ápices de nuestras orejas y la línea central. Lo que vamos a hacer aquí en este punto es presionar y hacer círculos en el sentido de las agujas del reloj, unos 20 segundos. Y cuando haya pasado el tiempo haremos círculos en el sentido contrario a las agujas del reloj. Vamos a hacer esto 2 o 3 veces. Y ahora ya sí, vamos a empezar con el tratamiento específico. Cuando te tapabas los oídos, el sonido descendía, notabas una mejoría. Entonces lo que queríamos hacer era tonificar la insuficiencia. Queremos tonificar riñón. Esto lo vamos a hacer a través de 2 puntos. El primero va a ser vejiga 23. Este es el punto Shu dorsal de riñón. Es el punto que se utiliza para activar riñón. Se encuentra a la altura de la segunda vértebra dorsal a 1,5 kun hacia los lados. Es decir, 1 kun es la traviesa de un dedo, pues a un poquito más del ancho de un dedo hacia los lados.
No te preocupes por no poder localizar el punto porque no estamos haciendo acupuntura, no tenemos que poner una aguja justo en la zona. Además, estos puntos son unos puntos muy agradecidos que podemos estimular mediante masaje o mediante calor. La mejor manera mediante masaje es llevarnos las manos a la zona y vamos a utilizar nuestras palmas o nuestros nudillos para ir trabajando de manera agradable en esa zona. Otra manera de trabajar con eso es ponernos un pañito de algodón o de lana y sobre eso una manta eléctrica que no esté muy fuerte, que nos dé un calor agradable. Y vamos dejando que vaya calentando la zona para animar la energía del riñón. El otro punto que vamos a trabajar es el riñón 3. El riñón 3 se encuentra entre el maleolo interno y el tendón de Aquiles, es decir, entre la parte más alta del tobillo, si lo llevamos hacia atrás, hacia el tendón de Aquiles, donde notamos un hundimiento, va a estar el riñón 3. Ahí vamos a hacer presiones y círculos, alternando entre la presión y el círculo suave para ir estimulando la energía. Mediante este punto vamos a nutrir el yin y estimular el yang de riñón. Ahora, si cuando nosotros nos taponábamos los oídos el sonido se mantenía o aumentaba, recuerda que teníamos que trabajar el exceso de energía. Para ello vamos a utilizar también dos puntos. El primero de ellos va a ser San Yao 5 o triple calentador 5. Es muy fácil de localizar, se encuentra en la parte dorsal de nuestro antebrazo. Si plegamos la muñeca se encuentra a 2 chun en la línea media. ¿Cómo hacemos 2 chun? Si colocamos los dedos juntos, estos son 4 chun, es decir, que si doblamos la muñeca y colocamos, apoyamos donde esté el punto medio entre el pliegue y donde hemos apoyado el pulgar, va a ser el San Yao 5. Una vez más, no te preocupes de ser preciso, de si nos desplazamos un poquito hacia un lado o hacia otro, porque nuestra herramienta de trabajo, el pulgar, es un punto gordo y además vamos a estar moviéndolo, haciendo círculos y presiones, con lo cual vamos a estar trabajando seguro, sí o sí, toda la zona. Trabaja este punto apretando con círculos, presiones y vibraciones. Aquí sí que queremos dispersar el exceso, así que necesitamos hacerlo con un poquito de alegría. Trabaja este punto 20-30 segundos hasta que moleste, descansas un poco y lo vuelves a repetir. El segundo punto va a ser vesícula biliar 34. Es muy fácil de localizar si estamos sentados con las piernas en ángulo recto. Vamos a localizar la protuberancia de la epífisis proximal del peroné, es decir, el piquito que encontramos aquí cuando dejamos caer los dedos por el lateral. Y desde aquí vamos a dejarlo deslizar hacia abajo y hacia adelante. Y vamos a encontrar un hueco. En este hueco es donde vamos a masajearnos con alegría, como siempre, con presiones, círculos y vibraciones. Muy bien, pues con esto ya tienes un tratamiento para los acúfenos que está especialmente diseñado para tu problema concreto. ¿Pero quieres llevarlo todavía un poco más allá? A esto podemos añadirle la práctica del Qigong. Con esto vamos a garantizar los resultados y evitar que se vuelva a producir en el futuro. Si ya trabajas algunas de las rutinas más populares de Qigong, vamos a poder hacer una selección de los ejercicios que te hacen falta en función del diagnóstico que habíamos hecho sobre la causa de nuestros problemas de los acúfenos. Si no conoces ningún ejercicio de Qigong, no te preocupes porque te voy a dar dentro de un momento un enlace a los ejercicios que puedes aprender especialmente dirigidos a ti. Volvemos a recordar lo que nos había dado nuestra prueba. Si al tapar nuestros oídos los sonidos mejoraban o desaparecían completamente, recuerda que estábamos con un problema de insuficiencia de riñón, es decir, que teníamos que trabajar con la esfera del agua dentro de los 5 elementos. Para eso, si trabajamos con los 5 animales, puedes hacer el ejercicio del ciervo. Si la forma que tú practicas es la de los 6 sonidos curativos, tu ejercicio será el de Shui. Y finalmente, si practicas las 8 joyas, el ejercicio que tienes que practicar con más regularidad es el de bajar las manos por detrás de la espalda. Si no conoces ninguno de estos ejercicios, no te preocupes, te dejo un enlace aquí para que aprendas el ejercicio de las 8 joyas de manera sencilla en tu casa. Si los sonidos se mantenían o incluso aumentaban al taparnos los oídos, recuerda que es un problema de exceso, tendremos que trabajar la esfera de madera dentro de los 5 elementos.
Para eso, si trabajas con el juego de los 5 animales, deberías practicar tu ejercicio del tigre. Si trabajas con los 6 sonidos curativos, tu ejercicio será Shu. Y finalmente, si trabajas con las 8 joyas, tu ejercicio sería el de lanzar los puños con mirada irada para aumentar la fuerza. Si no conoces ninguno de esos ejercicios, aquí tienes el enlace para aprender el ejercicio de las 8 joyas. Ya con todo esto puedes diseñar un tratamiento específico para olvidarte para siempre de esos acúfenos. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, no olvides darle al like y compartirlo con cualquier persona que pueda tener estos problemas de acúfenos o de tinnitus. Como siempre, quiero agradecer a mis protectores, guardianes y héroes por hacer posible estos vídeos para que los pueda compartir con toda la comunidad. Me gustará saber de tu experiencia, así que déjamelo abajo en los comentarios. Nos vemos por aquí en otro vídeo.